Hola, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Hay una disculpa porque no había entregado este video. De hecho, pues yo había pensado en revisar, como ya se había comentado, los avances de su proyecto y bueno, pues aprovechábamos también para calificar pues ya la parte de la segunda unidad. Pero bueno, pues el director me comentó que quería que hiciéramos una práctica con el Raspberry que tenemos ahí en la universidad. Entonces, bueno, pues tuve que pues ver qué práctica podíamos hacer. En este caso, pues una que se adaptara a 2 horas que tenemos nada más para el viernes, como van a ser todo el grupo y están divididos, como ya lo saben, en tres grupos, bueno, creo que eran 7 o 9 personas por sesión, que eran 3 sesiones. Pues entonces estoy recortando la práctica. Normalmente era la práctica que hacíamos cuando estábamos pues dando clase en forma presencial, pero ahorita sí, pues así en forma virtual y sin haber tenido las clases previas, pues no puedo tampoco poner una práctica más avanzada. Sin embargo, bueno, lo que han estado haciendo con su proyecto y bueno, con el Arduino, pues es prácticamente lo mismo, simplemente que aquí estamos utilizando otra, pues otra herramienta, ¿verdad? Que en este caso pues es el Raspberry. Es una herramienta diferente, es más cara, sí, definitivamente, pero bueno, pues tiene otras bondades y la universidad, bueno, pues nos compró a lo que es esta materia, pues estos kits, aunque todavía en realidad compró nada más lo que son el Raspberry en sí. No tenemos todavía kits en donde vengan sensores y ese tipo para practicar. Eso pues lo estábamos manejando que ustedes lo compraran. En realidad son sensores muy baratos que cuestan de entre 30, yo creo el más caro de costar 100 pesos. Y bueno, la idea era que cuando llevábamos clases presenciales, pues ustedes compraban entre todo el equipo el sensor de acuerdo al proyecto que iban a hacer, y pues en realidad eran 30 pesos que gastaban, 50 pesos. Entonces no era un desembolso muy, muy caro y iba en razón, obviamente, del proyecto que querían realizar. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer el viernes es, bueno, llegar y vamos a hacer la instalación del sistema operativo desde cero en nuestro Raspberry. Para empezar, bueno, pues hay que saber qué es el Raspberry, ¿verdad? Nosotros tenemos el Raspberry Pi, lo que es el 3, el B Plus, y bueno, es este que estamos viendo aquí en pantalla. Pero ¿qué es el Raspberry en sí? Bueno, pues si nos vamos a algo muy genérico, el Raspberry es una computadora, una mini computadora, así como la ven, pues los puertos que tiene, las salidas, las interfaces, la hacen una computadora real, una computadora que puede hacer la función de navegar en internet, que puede hacer la función de conectarse a una televisión y bueno, en un momento dado utilizarlo como un IPTV, por ejemplo. Entonces, bueno, lo definimos como una computadora de bajo costo y con un tamaño pues súper pequeñito, ¿verdad? Estamos hablando que nos cabe en la palma de la mano, que pues es aproximadamente, si le quitamos la carcasa, la parte que lo cubre, pues es más o menos del tamaño de una tarjeta de crédito. Y esta pues tiene salidas, como lo vamos a ver ahorita, para televisión. Pueden usarse teclados, mouse, es capaz de correr un sistema operativo limitado por obviamente las características propias de la placa, pero a final de cuentas podemos correr un Windows, ¿verdad? Y podamos entrar a un explorador y podamos utilizar pues incluso programas para que pueda hacer las funciones típicas de una computadora de escritorio.
Entonces, bueno, el Raspberry también tiene la habilidad, a final de cuentas, que eso es lo que más nos importa, de controlar sensores, es decir, de interactuar con lo que viene siendo todo lo que vimos en las clases anteriores, en principios de IoT, en controlar sensores, hacer, por ejemplo, un, no sé, una caja de seguridad con cerradura digital, controlado pues, por este dispositivo. Puede ser una estación meteorológica, puede controlar cámaras infrarrojas, puede hacer lo que queramos en pocas palabras. Y más este tipo de dispositivos que viene muy completo. En realidad, pues casi que puede hacer todo, ¿verdad? Con las limitantes obviamente de velocidad, pero para lo que es control, pues sí puede hacer la mayor parte de las tareas. Mucho más poderoso que el Arduino, pero también pues un poco más caro. Los lenguajes más comunes de programación, pues es el Scratch y el Python, pero utiliza muchos otros más. Esos son los más comunes. Y bueno, para esto pues simplemente les voy a describir qué contiene lo que es este Raspberry. Y bueno, pues contiene lo que es el pinout de donde podamos conectar nosotros los sensores, LEDs y cosas que vayamos a controlar, que es esta parte de 40 pines. Aquí también podemos utilizar voltajes que podamos usar para nuestros proyectos. Y vamos a comenzar por lo que es el procesador. Podríamos decir que es el procesador de la computadora. Es un procesador muy similar al de una computadora y es exactamente igual a los procesadores que utilizan los celulares, nuestros celulares, ¿verdad? En este caso, bueno, pues es un Cortex A53 y tiene 1 GB de memoria. Aquí va incluida internamente la memoria RAM, que es una SD-RAM, una DDR2. Tenemos también un puerto inalámbrico, sí, también tenemos esa facilidad que podemos conectarnos a una red inalámbrica y navegar. Podemos conectarnos también a un Bluetooth con la versión 4.2 y dentro de las bondades que tiene el Wi-Fi, pues es que maneja las dos frecuencias más comunes, que es la de 2.4 GHz y la de 5 de acuerdo con el estándar 802.11b-b-n AC, que maneja las dos frecuencias. Como sabemos, pues las frecuencias más altas pues te dan más distancia. Tenemos un puerto de display para conectar, por ejemplo, a una pantallita de LCD, por ejemplo, una pantalla, esas que se usan, por ejemplo, para navegar en los carros, que podemos usar, por ejemplo, un navegador para que nos vaya indicando rutas o cosas de ese tipo. Bueno, pues aquí se conecta. Tenemos su adaptador para conectar a la corriente. Aquí tenemos dos maneras de energizar lo que viene siendo la placa. Una, pues es con su adaptador, que nosotros lo conectamos ahí, conectamos a la luz y energizamos y bueno, ya tiene ahí los voltajes. La otra es conectarlo a través del cable de red. Es decir, yo conecto mi cable de red y a través de mi cable de red yo configuro que se alimente a través de lo que se conoce como PoE, que es poder sobre Ethernet. Entonces, a través de mi cable, yo obviamente podría también dar esa alimentación a que funcione la placa sin la necesidad del conector micro USB. Claro que el switch que estuviera soportando, en este caso, el puerto que va al Ethernet, el switch tendría que presentar también esa característica de ser PoE. Y bueno, también tenemos 4 puertos USB. Aquí, así como lo veíamos en la anterior, aquí, ¿verdad? Aquí los podemos apreciar. Son 1, 2, 3, 4. Son esta parte. 4 puertos USB 2.0, es decir, que te maneja hasta 300 megabits por segundo de velocidad de acceso, que es bastante buena.
Aquí tenemos lo que viene siendo el puerto Ethernet, que también lo veíamos aquí en esta parte, ¿verdad? Aquí conectamos nuestro cable de red. Aquí, bueno, tenemos un plug. Este conector plug tiene la peculiaridad de que saca audio y también tenemos la posibilidad de que lo podemos conectar a través de este puerto a una televisión que tenga VGA de RCA. Es decir, también trae salida de video. Puede ser pura salida de audio o puede ser una salida de video. Entonces, bueno, tenemos esa capacidad. Aquí también tenemos lo que es un puerto para una cámara, ¿sí? Para conectar una cámara físicamente. Nuestro otra salida de video que es de HDMI, que sabemos que es la tecnología actual con una calidad muy, muy alta de resolución. Y bueno, pues eso sería todo lo que trae, que bueno, para mi gusto es bastante. Les recuerdo nuevamente que el modelo que nosotros tenemos y que es uno de los más comunes es el Raspberry Pi 3 modelo B+. Ok, y bueno, ¿qué necesitaríamos para trabajar? ¿Qué es lo que vamos a necesitar en el laboratorio? Bueno, necesitamos obviamente nuestro Raspberry Pi, el cargador, que también ahí ya lo incluimos, un teclado USB, un mouse USB, un cable de HDMI y un monitor o una televisión a donde vamos a conectar obviamente el Raspberry. Y por último, una tarjeta SD, que es donde vamos a guardar nuestro sistema operativo y con el que va a botear, y ahí vamos a estar guardando los programas. Todo esto pues ya lo tenemos, ya lo tenemos ahí en el laboratorio, entonces bueno, va a estar a su disposición el viernes. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nuestra práctica va a incluir instalar el sistema operativo y aparte de instalar el sistema operativo, bueno, conocer un poco de cómo se maneja la interfase. La interfase recordándoles que el sistema operativo propio del Raspberry es el Linux. Entonces, bueno, pues les voy a mostrar algunos comandos de cómo se utiliza Linux para que aprendamos a manejar obviamente la placa desde línea de comando. Entonces, bueno, nosotros vamos a poner, esto lo van a tener que hacer ustedes, vamos a poner en el navegador Raspberry Pi OS o sistema operativo. Nos vamos a meter a lo que es la primera opción que dice Raspberry Pi, lo que es el iOS y bueno, es en esta ventana. Posteriormente vamos a entrar a lo que viene siendo esta pantalla. Si se fijan es raspberrypi.org diagonal software o download, si bien en inglés, aquí porque me lo traduce en automático en mi computadora, pero puede ser que aparezca en inglés como download y que todo esto aparezca en inglés. Si quieren, pues lo pueden traducir ahí mismo en el navegador. Ya una vez que ya entran a la página principal, bueno, pues se van a ir hacia abajo y más abajo van a encontrar una parte que dice instalar manualmente una imagen del sistema operativo. Y luego aquí le vamos a poner en donde dice ver todas las versiones. Ahí le vamos a dar un clic en donde dice ver todas las versiones, en donde está este recuadro azul, y van a aparecer varias opciones. El sistema operativo Raspberry con computadora, escritorio y software, que bueno, incluye muchos software que para obviamente, lo que vamos a utilizar ahorita pues no es necesario. Vamos a utilizar la segunda opción, que es el sistema operativo Raspberry Pi con el escritorio. Entonces aquí le vamos a dar descargar. Y bueno, hay dos maneras, el descargar a través de torrents o a través del navegador normal. Como no tenemos instalado el torrent ahí en la universidad, yo lo bajé por torrents, pero ustedes lo van a bajar por el normal, ¿verdad? Le van a dar un clic aquí en donde está la flecha, dice descargar, y bueno, va a comenzar a bajar y lo van a guardar primero pues en el disco duro. En mi caso, bueno, yo lo guardé en la unidad de USB, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden guardar ahí en el disco duro, que pesa aproximadamente 1.19 kilobytes o 1.19 gigas.
Ya una vez que ya bajamos este archivo, entonces, que va a ser un zip, entonces vamos a tener que bajar el programa con que vamos a flashar la memoria SD con este iOS. Para esto vamos a tener que entrar otra vez al Google, al navegador, y el programa se llama Balena Etcher. Entonces le vamos a poner ahí Balena Etcher y nos va a aparecer luego la página principal, que es https diré dos puntos, diagonal www.balena.io, y le vamos a dar un clic aquí, ¿sí? Vamos a entrar a lo que es la página principal de este. Hay otros programas que pudiéramos utilizar, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, este, mmm, bueno, híjole, la verdad, ahorita no me acuerdo muy bien de cuáles otros programas hay, pero cualquiera que se encargue de pasar. Nosotros lo usábamos mucho cuando, cuando flashábamos las memorias para los sistemas operativos. Entonces, pues hay varios por ahí que se utilizan, pero normalmente los otros programas son para Windows, o son para Mac, o son para Linux en este caso. En nuestro caso, en particular es multiplataforma. ¿Qué quiere decir que es multiplataforma? Que nos sirve para cualquiera de los sistemas operativos que tengamos. Ahí nos da la opción, ¿tienes Windows? Pues lo bajas en Windows. ¿Tienes el iOS de Linux? Pues lo bajas en Linux. ¿Tienes Mac? Pues lo bajas en Mac. Entonces, es mejor en este caso para mí, en lo personal, pues este programa. Pero ustedes pueden bajar cualquier otro. Y bueno, una vez que lo entran a la página, bueno, pues aquí les va a aparecer la opción. Si se fijan, aquí hay una flecha. Si ustedes le aplanan aquí, pues entonces les va a aparecer la opción de que hagan la descarga para Windows, hagan la descarga para Linux, hagan la descarga para Mac, para el sistema operativo que ustedes requieran. En este caso, bueno, pues obviamente la computadora en donde van a hacer la que tenemos en la universidad, pues tiene el Windows 10, entonces sería para Windows. Entonces tendríamos que darle aquí donde dice descargar para Windows, le damos un clic, nos va a decir que lo va a guardar, así nos va a aparecer una pantalla como está aquí abajo, la vamos a poner a guardar y la va a respaldar o la va a guardar dentro del directorio. En este caso yo les recomiendo que creen un directorio ahí en el disco duro. Yo creé un directorio en una memoria que tengo, le puse Raspberry, ¿verdad? Entonces ahí ya lo baja y así les va a aparecer. Aquí ya entonces ya tenemos el sistema operativo y ya tenemos el programa para flashar. ¿Qué significa flashar? Pues que haga booteable, en este caso, la memoria SD con el sistema operativo que tenemos para que lo reconozca nuestro Raspberry. Ya una vez que ya lo bajamos, pues hay que instalarlo. Le vamos a poner ahí con el derecho del mouse, eh, que, que bueno, le vamos a dar privilegios, ¿verdad? Le vamos a poner que se instale como administrador y le vamos a poner aceptar, y luego nos va a aparecer esta pantalla, que si estamos de acuerdo con la licencia, le ponemos aceptar y luego, bueno, nos va a aparecer esta ventana. Si fijan, este es el paso número 1, el paso número 2 sería esta ventana. Y esa ventana, bueno, pues es donde nos da las tres opciones que tenemos que hacer para cargar el sistema operativo en la memoria SD. Entonces, bueno, pues aquí vamos a seleccionar el flash desde un archivo, es decir, nosotros ya tenemos el sistema operativo en un archivo, por eso le vamos a poner la primera opción. Si lo quisiéramos instalar desde una dirección URL, pues obviamente lo ponemos aquí, o si quisiéramos desde un drive, lo pondríamos acá. En este caso, bueno, lo tenemos en nuestra computadora, es un archivo, la vamos a dar en este cuadrito Flash from File, y bueno, nos va a aparecer este recuadro y lo vamos a dirigir a donde tenemos el sistema operativo y lo vamos a seleccionar y le vamos a poner abrir. En ese momento, bueno, pues nos va a pasar al segundo punto. Una vez que ya le dijimos dónde está el archivo, hay que decirle a dónde lo vamos
a instalar. Aquí hay que tener mucho cuidado porque pues si le ponemos que vaya al disco duro de la computadora, pues va a borrar el sistema operativo de la computadora, ¿verdad? O cualquier otro partición que tengamos ahí en nuestro disco duro, en nuestra computadora. Entonces le ponemos Select Target y van a aparecer diferentes dispositivos. Nosotros tenemos que seleccionar el que diga Ricochet SD Disk Device, que en este caso pues viene siendo la memoria SD que yo les voy a entregar para que lo puedan instalar. Entonces, bueno, ya le damos una palomita aquí. Si se fijan, aquí dice que esta es la fuente, entonces pues no podemos agarrar de la fuente el sistema operativo e instalarlo en la misma, se va a borrar, entonces va a perder el procedimiento. Aquí tiene que ser diferente. Asegúrense que el tamaño es de 31 gigas, que no hay discos duros tan chiquitos, entonces pues obviamente lo seleccionamos y el segundo, bueno, el siguiente paso es ponerle, ya aquí ya lo seleccionó, se fijan, aquí le pusimos Ricochet SD y aquí ya está Ricochet SD, this device, y aquí le vamos a poner flash. Le vamos a poner flashar, le aplanamos ahí el botón y bueno, pues sí se va a tardar un ratito, unos 5 minutos. Va a empezar a primero descomprimirlo y luego va a empezar a instalarlo y luego va a validarlo. Aquí les quiero hacer el comentario, yo lo instalé 4 veces porque al final de que hacía este proceso, que estamos viendo en esta pantalla, al final me mandaba un error, me decía error en el sistema a la hora de flashar el sistema. Y a mí se me hacía muy raro porque pues lo he usado muchas veces y nunca me había mandado ningún error. Sin embargo, bueno, a pesar del error, yo agarré la memoria, la puse directamente en lo que es el Raspberry y funcionó. Entonces ese error probablemente sea algún problema de alguna notificación del programa, pero funciona perfectamente. Entonces, cuando les aparezca error, pues en realidad no es ningún error, ¿verdad? Quiere decir que sí lo instaló perfectamente. Y dice Another Flash, que si quieres flashar a otra tarjeta, pues le ponemos que no y nos salimos. Y ya vamos a tener nuestro sistema operativo guardado en la memoria flash. Entonces aquí va a aparecer Flash Complete, pero les digo, de repente a mí me parecía error Flash. Entonces, si aparece eso, no le hagan caso. Sí, sí funciona. El siguiente proceso, bueno, es insertar, ya se supone que ya flashamos la memoria pues es un SD, entonces es una pequeñita, y es muy importante este paso, chicos, es muy importante saber cómo colocar la memoria. Si nosotros colocamos la memoria al revés, vamos a dañar todo lo que es el Raspberry, entonces 2,000 pesos tirados a la basura porque colocamos mal la memoria. Les voy a pedir de favor que cuando la vayan a colocar me digan para yo decirles nada más confirmarles que es de esa manera, es con las letras hacia arriba, ¿sí? Volteamos el Raspberry y las letras deben de ir hacia arriba. Entonces, nada más para que lo tengan en mente, pero de preferencia yo les pediría que cuando lo vayan a hacer, me busquen y me digan, a ver, maestro, de esta manera, y ya yo les confirmo, porque en serio, ya se dañaron un equipo así. Lo pusieron al revés, se enganchó mal, y pues ese es donde cargamos el sistema operativo todo, entonces se dañó la memoria, se dañó el Raspberry, se dañó el lector, todo se dañó, nada más por ponerle a la memoria al revés. Entonces sí es crítica esa apuesta de la memoria. Y bueno, ¿qué vamos a necesitar? Lo que ya les había comentado, vamos a necesitar un conector USB, que ahí ya tenemos en la escuela, un mouse USB, que también lo vamos a conectar a cualquiera de nuestros puertos USB que tenemos ahí. Vamos a agarrar el cable de red de nuestra computadora que nos van a asignar o que les voy a asignar ahí en el laboratorio, la vamos a conectar también. Vamos a agarrar el HDMI que viene de la pantalla que vamos a usar, que bueno, nos van a asignar un laboratorio en donde tienen pantallas HDMI, también ahí van a conectar su salida. Y bueno, por último, les encargo también, tengan cuidado a la hora de conectar el micro USB a la luz, pues hay que conectar obviamente eso.
Al conectar eso, lo que va a hacer es que va a prender un foquito rojo y va a empezar a parpadear un foquito amarillo en donde va a estar cargando el sistema operativo. Entonces, recuerden, hay que tener todo instalado y al final poner la luz, conectar la luz. ¿Sí? Conectamos primero nuestro teclado, luego nuestro ratón, luego la tarjeta de red, luego nuestro HDMI y al final ya conectamos la alimentación, la luz, ¿verdad? Ya una vez que hicimos esto, bueno, pues nos va a tardar un ratito, va a empezar a prender y apagar el foquito y nos va a aparecer la interfase de bienvenida de lo que es el Raspberry Pi. Sí, aquí, bueno, como podemos ver, pues tiene algunos programas, algunas herramientas para utilizarlo, que ya viene por default con el sistema operativo que estamos descargando. Incluso tiene aquí, si se fijan, le puse el mouse ahí en donde viene Python, donde viene ya incluso ese programa de programación. Y bueno, nos va a aparecer aquí esta pantalla principal que dice bienvenido al escritorio de Raspberry Pi. Antes de que lo use, bueno, pues hay que hacer algunas cosas para configurarlo. Por favor, presiona Next para continuar, ¿verdad? Para iniciar. Entonces, bueno, ya le damos al Next. Aquí hay que tener cuidado porque nos va a dar una dirección IP. No sé si alcanzan a verla. Dice IP 192.168.1.34. Esa dirección después la vamos bueno, después la van a usar ustedes para ya hacer una conexión virtual. En nuestro caso, pues no creo que abarcamos esa práctica, pero es importante que lo pongan porque esa se la va a asignar automáticamente y bueno, pues sí, ya van a saber cuál es el direccionamiento que tienen. Ya una vez que le damos next, bueno, como les decía, pues hay que apuntar esta dirección IP. Entonces hay que configurar, bueno, pues lo que configuramos como cuando instalamos nuestro celular, nuestro iPad, nuestra computadora, hay que configurar la ciudad, el lenguaje y la zona del tiempo, ¿verdad? En este caso, pues aquí en la ciudad le ponemos México, lenguaje en español, y el time zone, pues creo que viene Monterrey, Guadalajara, algo así, entonces hay que ponerle Monterrey, que es lo que estamos más cerca. Ya que configuramos esta parte, pues le damos next y nos va a pedir un password. El password que quiero que le pongan es el password de Cisco, con minúscula, todo con minúscula. Qué bueno es el password que nosotros estamos usando. Nos lo va a pedir a la hora de que entremos a la consola. Entonces, si le ponen un password que no es, pues ya no va a servir, ya no vamos a tener acceso. Entonces es importante que le pongan Cisco con minúsculas, y así pues ya todos sabemos que ese va a ser el password de los Raspberry. Y bueno, ya por último, si aparece un borde negro en la pantalla, dice, si muestra un borde negro en la pantalla, pues hay que darle un clic aquí. Si no muestra ningún borde, pues entonces no le ponemos nada y le ponemos next. Esto es porque ese bordecito es donde hace el ajuste de la resolución de la pantalla. Entonces, bueno, si desde un principio agarra la resolución de la pantalla original, pues no va a aparecer un borde como de 1 centímetro más o menos alrededor de esta. Hagan de cuenta que aquí aparecería un borde. En mi caso, pues no apareció ningún borde. Si se fijan, está completamente llena la pantalla, entonces quiere decir que no era necesario aplanarle aquí. Si aparece un bordecito, pues lo aplanamos y ya le damos next. Y bueno, una vez que ya tenemos pues instalado, esa es la configuración básica, entonces vamos a tener que entrar a lo que viene siendo la terminal. La terminal se encuentra en esta parte, si se fijan, aquí está, es el cuarto icono en la barra de tareas que está en la parte superior, es 1, 2, 3, y en la cuarta aparece una pantallita por ahí con un signo de mayor que y un guión bajo, ahí nos vamos a meter, y ese viene siendo la interfase, ¿verdad? De interacción que ahorita vamos a ver, con lo que vamos a actualizar Raspberry. En esta parte sí se va a tardar un ratito, se va a tardar alrededor de 15 o 20 minutos. Entonces hay que ser paciente, pero es muy importante hacer
esta instrucción. El sudo es una instrucción que se da cuando requiere un permiso, como lo que ahorita les comentaba, que le damos con el lado derecho y luego le ponemos ejecutar como administrador. Eso vendría siendo el equivalente al comando sudo, que es sudo significa superusuario, y el do es una acción de hacer superusuario esta instrucción. Entonces le ponemos sudo espacio apt-medio get espacio update. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, lo que estamos haciendo en realidad es actualizar las listas de programas, es decir, cuáles son los programas disponibles, que los arrastre. Dependiendo, obviamente, pues no sabemos cuándo se creó este sistema operativo, entonces va y actualiza, pero únicamente actualiza las listas de los programas. Después, con el siguiente comando, que es sudo apt-get upgrade, vamos a actualizar cada uno de estos programas. Primero actualiza la lista y luego actualiza los programas, todos los software que tengamos. Entonces nos va a preguntar si deseamos continuar, sí o no. Pues obviamente le ponemos que sí o le damos enter y se va a comenzar a actualizar. Entre estos dos procesos, le digo, se va a tardar un ratito. Depende mucho de la velocidad de nuestra red. Si lo hacemos, por ejemplo, en nuestra casa y tenemos un internet más lento, pues a lo mejor nos vamos a tardar un poquito más. O si lo hacemos por el Wi-Fi, pues también. Entonces, bueno, no sé cuánto vaya a tardar en la universidad. Yo aquí en su casa me tardé aproximadamente como 20 minutos. Entonces, bueno, no hay que desesperarse nada más. Una vez que ya actualizamos, bueno, pues vamos la práctica incluye, pues, familiarizarse con ciertos comandos que tiene lo que viene siendo el prompt del Raspberry. Y bueno, para esto yo ya tengo instalado aquí, no sé si, bueno, para una materia que llevamos de ciberseguridad, de hecho yo les pedí que instalaran un sistema operativo en una máquina virtual, en Linux y Windows. Entonces, bueno, pues yo aquí ya la tengo, ¿verdad? Aquí tengo mi máquina virtual. De hecho, si quieren me voy a salir, le voy a dar a apagar la máquina virtual y luego voy a... Vamos a ver en dónde... Me voy a meter aquí. Me voy a ir aquí hasta abajo, VMware, y le voy a poner... Voy a abrir mi máquina, ¿verdad? Virtual. Aquí ya tengo mi máquina virtual, que es una VMware, y aquí tengo los dos sistemas operativos, el Windows 8 y el Windows Fedora, que fue lo que les encargué a los chicos, y cuando hice ese video, bueno, pues los dejé instalados y se me olvidó borrarlos. Entonces, bueno, ese es pues es un Linux, ¿verdad? Es de hecho el Solus 4.1, pero para efectos, pues es un Linux y voy a utilizar pues esta consola que es exactamente la misma. Si se fijan, se van a fijar que es exactamente lo mismo que van a tener ustedes en el Raspberry. Entonces, vamos a aprovechar que tenemos la misma consola, pues para hacer algunos de los comandos que vienen ahí. Aquí, bueno, nos pide una contraseña. Ups. Que es la contraseña, de hecho, que nosotros pusimos en el mismo Raspberry. Y bueno, ahí ya tenemos el Linux. Para los que nunca han usado Linux, pues ya es muy amigable, ya es prácticamente un Windows. Antes cuando eran los Linux básicos, ¿verdad? Unix de plano, pues eran puro comando. Ahorita no, ahorita pues ya prácticamente es un Windows, entonces pues está muy fácil, ¿verdad? O sea, trae calculadoras, trae lo que viene siendo, pues, para configurar impresoras. Antes era todo por comando. Y bueno, trae para accesar a internet, los sistemas, le podemos agregar más. Trae también el Office,
el Excel y ese show, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí este viene siendo lo que viene siendo la plataforma visual de Linux. En nuestro caso, bueno, pues lo que yo quiero es meternos a la terminal, que es que es lo que vamos a utilizar. Y bueno, pues lo primero que les quería mencionar es qué significa cada una de lo que viene ahí en el prompt, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si nosotros vemos, por ejemplo, el pi, la arroba, raspberry, dos puntos, pues es una pestañita, no me acuerdo cómo se llama, y el string. Entonces, bueno, nosotros vemos acá que aparece exactamente lo mismo aquí, ¿sí? Nada más que en el otro es pi y aquí es Luis. ¿Qué significa? Bueno, el Luis que aparece aquí viene siendo el directorio en donde yo me encuentro, es el usuario, vaya, que bueno, yo cuando instalé el Linux aquí en la computadora, pues le puse Luis a mi nombre por default, a lo que viene siendo el Linux, ¿va? Y en el caso del Raspberry, pues el Raspberry por default agarra ese nombre, o sea, la carpeta o el nombre de usuario que nosotros tenemos va a ser el pi. Entonces, pues por eso lo pone ahí, ¿verdad? En este caso, pues aquí lo vemos. Pi es el usuario que se crea por default en el Raspberry Pi o Raspbian, que es el sistema operativo, el programa que viene en el sistema operativo. Después, el arroba, bueno, pues nos da la separación nada más de cuál es el nombre de usuario. Y viene el Raspberry Pi. El Raspberry Pi lo que indica nada más, pues es que la plataforma en donde estamos trabajando es es precisamente esa, es sobre Raspberry Pi. Si se fijan acá, pues estamos trabajando sobre un disco duro que se llama ciberseguridad. En este caso, pues ese vendría siendo pues la unidad C. ¿Sí? Acá, pues como estamos trabajando en lo que viene siendo el Raspberry, pues después del arroba nos pone Raspberry. Y por último, los dos puntos es como los dos puntos que aparecen en la unidad C cuando nosotros entramos al prompt del Windows. Y bueno, obviamente, pues, tengo que quitar esto. Esta parte después de los dos puntos me va a indicar en qué directorio nos encontramos en el sistema operativo. Entonces, bueno, ya una vez sabiendo eso, aquí, bueno, pues ya sabemos que estamos en el usuario Luis, que el disco duro, pues, o estamos dentro de la computadora que se llama ciberseguridad, y bueno, nos encontramos, no sabemos en qué directorio nos encontramos. Entonces, bueno, cómo le voy a hacer para saber en dónde nos encontramos? Pues le voy a dar la instrucción pwd. Y al ponerle pwd me dice que estamos dentro del directorio home, y adentro del directorio home estamos dentro de lo que viene siendo la carpeta de Luis, ¿sí? Entonces, bueno, si yo me voy aquí y déjenme buscar aquí donde están las carpetas. Tan, tan. Déjenme checar. Bueno, aquí está. Aquí está. Si yo me fijo, entonces, por ejemplo, adentro de Luis, yo me encuentro dentro de Luis y adentro de Home, ¿sí? Este es mi directorio raíz y adentro estoy de Home y luego posteriormente pues es mi usuario Luis. Y adentro de Luis, si se fijan, tengo todas estas carpetas. Cibertest, descarga, documentos. Cuando yo le di aquí PWD, me dijo que estaba adentro de Home y adentro del usuario Luis, pero yo cómo le hago para ver si hay carpetas adentro. Bueno, pues tengo que darle el comando ls.
y al darle ls, pues entonces me dice cuáles son las carpetas a las que yo tengo acceso. Si se fijan, son exactamente las mismas que tengo entrando desde el modo gráfico. Es cibertest, descarga, documentos, escritorio, imagen, música, plantillas, público, video. Son 9. Si yo me voy acá, pues es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es exactamente lo mismo. Pero no hay que acostumbrarnos tanto a usar la parte gráfica. Es muy importante aprender a usar la parte terminal porque va a haber ocasiones en que únicamente van a tener acceso a esta terminal. Entonces es importante que ustedes sepan usarlo. Para yo, por ejemplo, accesar a uno de estos directorios, por ejemplo, si yo quiero entrar a imágenes, entonces tendría que darle la instrucción cd, ¿sí? Le pongo cd, espacio, y le pongo, vamos a ponerle escritorio. Entonces, si se fijan, aquí ya cambió el prompt. Aquí el string ya me lo pone después del diagonal escritorio. Quiere decir que estamos ahí. ¿Cómo puedo saber si hay algún archivo ahí? Bueno, pues le doy ls, pero no hay ningún archivo. Y si yo me voy a este lado y me meto en la carpeta de escritorio, entonces se fijan, no hay absolutamente ningún archivo. Entonces eso es importante saberlo. Para yo regresarme nuevamente a donde estaba, lo único que tengo que hacerle es cd, que significa change directory o cambiar de directorio, espacio, 2 puntos, y me regreso a donde estaba. ¿Sí? Entonces, bueno, ya estoy otra vez si me voy acá, bueno, pues ya estaría otra vez aquí, ¿sí? En Luis. Y ahora, bueno, yo voy a crear una carpeta. Vamos a crear una carpeta aquí en lo que viene siendo el usuario Luis. Vamos, para crear una carpeta, bueno, le voy a poner la instrucción mkdir, es make directory, haz un directorio, y le vamos a poner una carpeta que se llame Cisco. Le vamos a dar ls para checar a ver si ya la creó, y si se fijan, pues ya creó la carpeta Cisco. Y esa carpeta la crea también en esta parte, ¿verdad? Miren que aquí ya la creó también. Es decir, la crea en los dos lados, no nada más en un solo lado. Es lo mismo que si nosotros agarráramos aquí y le pusiéramos crear una carpeta. Si le ponemos aquí crear una carpeta y le ponemos, no sé, IoT, entonces la creamos desde la parte gráfica, que pues nada más le dimos el derecho y le pusimos el nombre, pero sin embargo la afecta a todo. Aquí se fija, no hay ninguna carpeta IoT. Si le doy ls, entonces vamos a ver que ya hay una carpeta IoT. ¿Sí? Entonces es lo mismo para uno u otro lado. Yo les voy a pedir que ustedes creen la carpeta que ustedes consideren, que hagan estos procesos para que se vayan acostumbrando a hacerlo, ¿verdad? Ahora voy a entrar a la carpeta IoT, le voy a poner cd, espacio, IoT, y ya aparece aquí en el prompt que estoy adentro. Y ahora voy a crear un archivo. El archivo lo voy a crear con el comando touch. ¿Sí? Le voy a poner touch y le voy a poner instrucciones. .txt. Le voy a dar un enter y si yo le doy un ls, entonces me va a aparecer que ya tengo un archivo que se llama instrucciones. De la misma manera, si yo entro al IoT, me va a aparecer que aquí ya tengo el archivo. Ahora, ¿qué contiene ese archivo? Pues no contiene nada, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque únicamente creamos el archivo, pero en realidad, pues no hicimos nada más ahí. Entonces, bueno, pues aquí nos vamos a regresar. En este caso, bueno, el comando touch nos va a servir para nosotros crear un archivo que obviamente va a ser un archivo vacío, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahora? Vamos a crear otro archivo. Aquí nos encontramos adentro de IoT y le vamos a poner touch y le voy a poner prueba. .txt o .doc o punto lo que nosotros queramos, ¿verdad? No importa, yo le puedo poner el nombre que quiera. Le doy un ls y ya vamos a tener dos archivos, instrucciones y prueba. Ahora,
creé un archivo más porque ahora voy a borrarlo. Vamos a borrar el que creamos. Para esto me voy a ir acá y vamos a ver que sí están los dos archivos. Y bueno, lo voy a borrar y lo voy a borrar con la instrucción remove. Remove y le voy a poner prueba.doc. Remueve el archivo prueba.doc y bueno, le doy ls y si se fijan ya no está. Aquí estaba, de hecho ya, pues ya lo borró más rápido que yo, ya no lo alcancé ni siquiera que estuviera ahí, ya nada más nos quedó en instrucciones. Con esto pues nosotros estamos viendo el comando de remove o remover. Ahora, si yo tengo una carpeta dentro de IoT, voy a crear una nueva carpeta, que se llama mkdir. Le vamos a poner a la carpeta aplicaciones. Hay que tener cuidado si le ponemos mayúsculas o minúsculas, tiene que ser exactamente igual. Le voy a poner aplicaciones, le doy ls y vamos a ver que tenemos una, si se fijan aparece con un color diferente, un morado. Esta es una carpeta, indica que es una carpeta. Tenemos la carpeta aplicaciones y tenemos un archivo que se llama txt. Esta carpeta la creé para borrarla, para que vean cómo se puede borrar una carpeta. Aquí si nos vamos a lo que viene siendo la parte gráfica, pues vemos que ya apareció la carpeta que se llama aplicaciones, ¿sí? Ahora la voy a borrar. Para borrarla voy a utilizar remove directory o rmdir y le voy a poner aquí aplicaciones, ¿sí? Le doy en enter y le doy ls y ya no voy a tener nada y acá tampoco, yo lo borro. Entonces, bueno, aquí yo lo que puedo hacer, lo que puedo apreciar ahora fue el comando rmdir, que es remover un directorio, nada más que aquí hay una pequeña restricción. Este comando se utiliza únicamente para poder remover directorios vacíos. Cuando nosotros tenemos un directorio vacío, podemos utilizar esa carpeta. Si nosotros nos salimos, le damos cd y le damos ls, entonces vemos que tenemos la carpeta IoT, ¿sí? Que es donde estábamos, pero adentro de IoT tenemos un archivo que se llama instrucciones, entonces la carpeta no está vacía. Si yo le doy remove directory rmdir y le pongo IoT, van a ver que me va a marcar que no puede. Dice fallo al borrar IoT. ¿Por qué? Porque el directorio no está vacío. Ahorita vamos a ver cómo se borran los directorios que no están vacíos y que queremos borrar. Por lo pronto nada más quiero aclarar que el rmdir es para cuando queramos borrar directorios vacíos. Voy a entrar nuevamente al IoT, que es nuestra carpeta que usamos. Y ahora les voy a hacer mención de un editor. Es decir, nosotros ya tenemos un archivo, pero no tenemos nada dentro de ese archivo. ¿Qué pasa si yo quiero editar ese archivo y quiero ponerle líneas de instrucción o quiero ponerle, agregar simplemente información? Bueno, para eso vamos a utilizar un editor que se llama Nano, que es un editor que viene incluido con Linux. Hay muchos editores. A mí en lo personal, bueno, pues me gusta muy sencillo. Nano, y tendría que poner el archivo al cual voy a entrar y que voy a editar, que en este caso sería instrucciones.txt. Entonces aquí le pongo nano, es decir, el edita el archivo instrucciones.txt y si se fijan, me aparece un editor, una pantalla en donde yo puedo editar mi archivo con los comandos en la parte de abajo para pedir ayuda y lo que yo quiera pedir. Por ejemplo, si yo quisiera pedir ayuda, le tendría que dar control G y al darle en control G, bueno, pues me sale qué es lo que puedo hacer con el programa, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí tendría que ponerle, por ejemplo, bueno, si me quisiera salir, le pongo control X, ¿sí? Ahí está. Y bueno,
Ahora vamos a editar, vamos a poner, por ejemplo, este archivo contendrá las instrucciones de la práctica. De la práctica. Ups. Ahí el diagonal invertido. Aquí no, pues no se puede, ya me equivoqué. Este archivo contiene las instrucciones de la práctica. Si yo lo guardo, le pongo control O, me va a decir cómo lo quiero, con qué archivo lo quiero guardar. Yo puedo poner otro nombre o puedo poner el mismo. En este caso yo quiero dejar el mismo. Le voy a dar un enter y me va a decir que hay una línea escrita, ¿sí? Entonces el editor me identifica por líneas de escritura. Esto es muy padre porque a la hora de que estoy haciendo programa, si me marca un error, me dice exactamente en dónde se encuentra, en qué línea se encuentra el error que yo tengo a la hora de, como un compilador. Entonces, bueno, aquí por ejemplo, si yo quiero poner esta es la segunda línea de instrucción y lo guardo, le pongo control O, me dice que lo quiero guardar, o vamos a ponerle ahora otro nombre, vamos a poner 2.txt, lo voy a guardar, me dice que si deseo guardar un nombre diferente, le pongo que sí o nada más la S y ahí ya lo tengo. Y si se fijan, me vuelve a decir que tengo dos líneas escritas, es decir, me está escribiendo, me está definiendo cuáles son las líneas que yo tengo en el archivo. Ahora me voy a salir, control X y ya me salí. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ver, sin entrar al editor, lo que contienen esos archivos? Bueno, aquí tendría que usar la instrucción cat. Si le pongo cat y le pongo instrucciones.txt, entonces me va a aparecer una sola línea que fue la que yo tenía ahí. Aquí está. Este archivo contiene las instrucciones de la práctica y es todo, nada más. Sin embargo, si yo pongo cat y le pongo 2.txt, que fue el archivo en donde puse las dos líneas, pues me va a aparecer las dos líneas que yo tengo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el cat a mí me va a servir para visualizar, en este caso, pues la información que yo tengo adentro del archivo sin necesidad de entrar a través de un editor. Y bueno, en este caso, bueno, le voy a poner otra instrucción que se llama clear. El clear me va a servir para borrar toda la pantalla porque ya tengo ahí ya un show. Entonces, el clear, acuérdense, pues nos va a servir para borrar todas las instrucciones que tengo. Sin embargo, si yo digo, caray, espérenme, ¿cuál fue la última instrucción que yo puse? Yo puedo utilizar una instrucción que se llama history, en la cual me lista todos los comandos que yo he puesto desde que entré a Linux. Si le doy history, entonces se fijan, miren, aquí me aparece un listado desde el 1 hasta lo que viene siendo, bueno, pues el 59, que fue la última instrucción que yo hice. Sí, mire, aquí está 1, empezamos con el clear, y bueno, estuvimos limpiando ahí varias veces. Y aquí, bueno, pues son todos los comandos que yo tengo. Me va a servir a mí. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, con las flechas que tengo en mi teclado, la flecha hacia arriba, la flecha hacia abajo, puedo utilizar los comandos para no tener que volverlos a escribir, así como en el router. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, quiero, no sé, crear otra vez el archivo instrucciones.txt, pues me iría ahí. Sí, volvería a crear el mismo archivo, aunque aquí me diría que ya está repetido. Pero aquí, bueno, hacia arriba
voy siguiendo las instrucciones y hacia abajo igual. Este history pues a mí también me da la oportunidad de ir dando un seguimiento de todo lo que yo he hecho en la consola durante todo lo que lo he usado. Y bueno, para finalizar, hay muchísimos comandos, muchísimos, pero bueno, acuérdense que estamos restringidos por el tiempo que vamos a tener en el laboratorio, entonces, pues ojalá y que la idea es que, pues, los motive un poquito para que se usen lo que es Linux y, bueno, es importante que sepan cómo usar la consola de Linux, porque la van a usar, les aseguro que lo van a usar cuando estén trabajando, 100%. Al final, bueno, pues voy a salir. Acuérdense que estamos en la carpeta IoT y si le doy un ls, pues me va a aparecer que tengo dos archivos, que es 2.txt y instrucciones.txt. Me voy a salir con cd espacio doble punto. Le voy a dar otra vez ls para ver que ahí está la carpeta. Aquí la tenemos. Y voy a querer borrar. Acuérdense que quedamos. Si yo le doy rmdir y le pongo IoT, me va a marcar error. ¿Por qué? Pues porque el directorio no está vacío. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Le vamos a dar esta instrucción que es remove y le voy a poner menos rf, es decir, que elimine el directorio, que formatee que el directorio sin importar si tiene o no tiene información. Y aquí le voy a poner el nombre del directorio. RM espacio diagonal medio RF espacio IoT y le doy enter y si yo le doy ls me voy a dar cuenta de que ya no aparece en ningún lado, ¿verdad? Aquí ya lo borró también. Entonces, bueno, pues espero, chicos, que pueda colaborar con algo bueno, pues en esta práctica para, como les digo, bueno, que observen que hay otros sistemas. Desafortunadamente, pues bueno, las pandemias nos vino a mover un poco lo que fue la planificación que tenemos nosotros en la universidad para esta materia. Pues son cosas que no están ni en mi alcance, ni en la universidad, ni en el estado. Todo depende, obviamente, del gobierno federal. Y bueno, pues está tomando las medidas necesarias para tener la seguridad de nosotros, ¿verdad? Hay que recordar que todo esto es por nosotros, por nuestras familias. Y bueno, muchas veces hay que sacrificar algunas cosas por otras. Definitivamente yo estoy de acuerdo en eso. Yo preferiría mil veces, a lo mejor dejar de aprender un poco, a ver, pues que un familiar mío pueda estar enfermo o incluso pueda llegar a morir por una imprudencia mía al estar asistiendo a la universidad y teniendo, bueno, pues, sin restricciones ni nada de oportunidad de contaminarme. Y esto, chicos, les recuerdo, el día de mañana, el día del viernes, perdón, pues el directorio dejó muy claro que es opcional el que ustedes vayan, no es obligatorio para nada. Ustedes pueden ir, créanme que las medidas de seguridad son las apropiadas ahí en la universidad. Ya hemos estado trabajando con otros grupos. El viernes pasado estuvimos trabajando con el grupo de redes, y yo previamente estuve trabajando también con otros grupos y con otros compañeros, alumnos de ustedes, en específico ya para asesorías y cosas de ese tipo, obviamente hablado por la dirección. Entonces, bueno, si toman las medidas de seguridad, si respetan la sana distancia, si traen su cubrebocas, si se lavan las manos cuando llegan, si se lavan las manos cuando salen, si pasan por los sistemas de riego que tenemos para descontaminar, no debe haber ningún problema. Es totalmente seguro, pero aún así no es obligatorio que asistan. Esto es simplemente pues una medida que tomó la universidad con la finalidad de que pues les pueda servir alguna práctica en su trabajo con respecto a esto, y por eso me hizo hincapié de que pusiera una práctica que les pudiera servir. Y bueno, pues el uso del Raspberry en realidad es bastante común ahorita, que lo van a poder aplicar en cualquier lugar, incluso en sus casas, ustedes mismos. Hay muchas aplicaciones que pueden usar.
Entonces, bueno, espero que verlos ahí, si no, no se apuren. Bueno, como quiera, lo que vamos a hacer es lo que está aquí. No, no van a tener el Raspberry para poder practicar, pero pues en algún momento dado pueden tener la oportunidad después de comprarlo o de practicar y ver este mismo video que va a quedarse ahí. Lo pueden bajar ustedes mismos y guardarlo y en un momento dado aplicarlo ya cuando lo tengan. Muchísimas gracias. Espero que haya quedado claro lo que vamos a hacer. Y si no, bueno, pues estoy en la mejor disposición para apoyarlos vía WhatsApp, ya sea de manera personal o en el grupo, con las dudas que salgan al respecto. Que tengan muy buen día y los espero hoy el viernes. Cuídense y gracias.